Don Germán Efromovich, desde Sao Paulo, Brasil, en su lugar de detención. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Señor Efromovich, de este lío se venía hablando desde 2016. ¿Cuál fue el detonante que lo tiene usted ahora detenido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que la Procuraduría, que sería lo equivalente creo que a la Fiscalía en Colombia, fue inducida a error. Ellos están intentando meternos en esto, como usted mismo sabe. Yo tuve la oportunidad en 2016, en resultado de una publicación en un medio en Brasil, surgió ya ese rumor, ¿no? Estuve con ustedes en la W y ya explicando que ahí hay una fantasía y no existe nada, ningún tipo de propina o de corrupción que haya pasado en los únicos 2 contratos que inclusive tuvimos que tomar medidas legales para que nos dejen participar, porque después que cambió la ley de licitaciones propositalmente para permitir todos los escándalos que hubieron en Brasil, porque antiguamente las licitaciones de órganos públicos se hacían bajo la llamada ley 8666, donde era prácticamente imposible para cualquier fraude, porque todos los sobres, inclusive los precios, eran abiertos públicamente en la presencia de todos. Yo he recomendado mucho que se adopte este modelo en Colombia, pero infelizmente en Brasil, en Petrobras, hoy día ya se sabe, ¿no? Hoy día se sabe por qué. Cambiaron esa ley en la época que permitió y facilitó todos estos problemas que todos conocemos que ocurrieron hace algunos años atrás. Este contrato mismo nuestro, que fue hecho por la ley 866, por el astillero EISA, fue un contrato público, lo ganamos, ¿no? Y les conté la vez pasada y repito, este señor que estaba involucrado, inclusive confesó estar involucrado en el escándalo del llamado Lavallato con todas esas empresas que ahí están mencionadas. Él menciona en su confesión o declaración premiada, como la llaman aquí, que cuando buscó más de un año después de firmado el contrato con Germán Efromovich, esto abro comillas, el señor Machado, dijo, buscó al señor Efromovich para buscar recibir, ellos lo llaman aquí, recursos ilícitos, eso es el término que usan aquí, y el señor Efromovich le dijo, yo no doy dinero a políticos. Eso está escrito, él lo confesó, ¿no? Un tiempo después, ¿dónde están queriendo hacer un link? ¿Dónde está la fantasía? Y voy a especular hasta por qué. Nosotros hace unos 4 años atrás también fuimos obligados por la discriminación que nos hacían imposible seguir los contratos, a tomar medidas legales contra esta empresa subsidiaria de Petrobras que le estábamos construyendo los navíos. La contienda legal continúa, inclusive por los reportes de los peritos judiciales, que son expertos nombrados por el juez para verificar los hechos que nosotros alegamos en el contrato, en la demanda contra la compañía. Estos 2 expertos, primero fue uno que nos dio, que llegó a un resultado que esta empresa nos debe, hoy día serían en torno de 500, 600 millones de reales, que son más o menos 100 millones de dólares. Los números exactos depende de corrección, inflación, valor de dólar, en fin, no los tomen. Pero es de esa grandeza, ellos no conformados, Transpetro no conformados con eso, cambiaron de abogado y pidieron a juicio que llame a otro inclusive experto nombrado por juicio. Ese otro experto volvió a repetir un valor un poco menor, 15 o 20%, si no me equivoco, menor, pero mismo que esta gente nos debe plata. Digo esto porque ayer tuve acceso al proceso que llegó a la investigación que me
que a pedido del juez que me quede en la casa hasta que se termine la investigación. Yo estoy en mi casa. Entonces, cuando vi una buena parte de la justificativa que le entregaron a la Procuraduría o lo que sería Fiscalía aquí, es la defensa de Transpetro a nuestra demanda. Entonces, a mí me parece un ejercicio de intentar hacer que no los condenen a que nos paguen lo que nos deben, porque de corrupción ahí no hay nada. Y para aclarar un poco más, Julio, para que no quede sombra de duda, no hay ni un link con la propia compañía, con el astillero, etcétera. Mismo porque era una empresa de propósito específico que se montó por motivos de las financiaciones del BNDES, donde la contabilidad es muy transparente, o sea, no había otros negocios ahí, y toda esa contabilidad fue analizada inclusive por el experto, no para justificar estas acusaciones, pero para justificar lo que nosotros estamos alegando que esta compañía nos debe. Lo que pasa es que en el 2009, eso 3 años después que firmamos este contrato, ¿no? Hicimos un ejercicio de financiación, o sea, un proyecto de financiación con un fondo inglés en Londres, y el fondo, uno de los gerentes es el hijo de este presidente, como el otro hijo era uno de los mayores ejecutivos del Banco Credit Suisse en San Paulo. O sea, y ellos están tratando de linkar una operación que hizo una empresa nuestra de petróleo con esta empresa en Londres a una supuesta corrupción o beneficio pagado para obtener un contrato 3 años antes en una licitación pública y transparente. Ese es el cuento. Señor Eframovich, yo le pido que ahora acepte unas preguntas concretas para respuestas concretas, porque independientemente de su versión, las autoridades en Brasil tienen otras versiones que lo tienen hoy a usted detenido con una acusación muy grave. Nos atiende Claudio Dantas, director del diario Antagonista desde Brasilia. Don Claudio, le escucha el señor Eframovich. Nos gustaría que usted participara de esta entrevista. Adelante con su pregunta. Bueno, buenos días, Julio. Buenos días a todos. Doctor Eframovich, respecto a la cosa de que no hubo propina, no hubo corrupción, de hecho, Sergio Machado, ex director de Transpetro, en su declaración premiada, le dijo a los procuradores, sí, que usted en algún momento le dijo que no pagaba a políticos. Perfecto. Pero él también lo dijo que usted le propuso una parcería, una sociedad en proyectos de inversiones en bloques de petróleo en Ecuador. Incluso el contrato está en la denuncia de la Fiscalía y con todas las cláusulas. Hay una cláusula ahí que prevía un pago de 28 millones de reales, que sería la misma cifra solicitada por Machado como propina. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se hace una parcería de inversión, una sociedad con el director, entonces director de la empresa, de la estatal, con la cual tu estalero, EISA, tenías contratos? ¿Qué contrato es ese de parcería de inversión en Ecuador? Y eso valora ahí la cifra de 28 millones, que es la misma que, según el propio Machado, le pidió como propina. Perdón, ¿con quién estoy hablando? ¿Aló? 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 Sí, soy Claudio Dantas, director del sitio de política O Antagonista de Brasil. Señor Claudio, con todo el respeto, yo le pediría que usted leyera
la declaración premiada que usted menciona, porque aparentemente no creo que usted la leyó con cuidado en todo su contenido, ¿ya? No existe nada en esa declaración que diga que yo hice una parcería con el señor Sergio Machado. No existe nada en esa declaración donde él confiesa que yo le dije que yo no pago propina a políticos, que diga que la cantidad que él me pidió o que en algún momento yo hubiese discutido cantidades. Al contrario, cuando y eso es verdad, más de un año después que firmé el contrato, él vino a pedirme dinero. Ni le dejé continuar a hablar. Y yo le dije, yo no entro en eso, yo no pago dinero, yo no hago parte de esa cosa que yo no sabía el tamaño de la cosa. Ahora, entonces no hay en ningún lugar, o sea, yo lo desafío a usted, señor, que usted me muestre, porque eso es público, está en Google, cualquier persona puede entrar que diga que hubo una parcería, y ni en la afirmación del Ministerio Público. Alea Julio, quiero dejar claro, aquí no hay acusación ninguna, hay una investigación por supuestos, o sea, todo hipótesis, lo que yo llamo de fantasías, donde el Ministerio Público fue inducido a hacer afirmaciones que llevaron al juez a pedir la investigación. Ahora, lo que dijo el señor de Brasilia, no es correcto. No hubo ninguna parcería con Sergio Machado. Nunca hice ningún negocio con Sergio Machado. 3 años después, bueno, sí, en 2009, un señor que por coincidencia es hijo del señor Sergio Machado, que vive en Londres, se llama Expedito, tiene un fondo, administra un fondo, ¿verdad? Vino a ofrecernos si necesitábamos algo en una empresa de petróleo en el medio de la crisis de 2008, que todo el mundo sabe lo que pasó en 2008, casi el mundo se viene abajo, ¿no? No sé si no fue hasta peor que esta pandemia, ¿no? Y se hizo una opción en función de una inversión que él iba a hacer en la compañía de petróleo. Entonces está ahí la fantasía, está ahí como la gente distorsiona este modelo, y el propio señor de la imprensa de Brasilia es un ejemplo típico de cómo las cosas están siendo distorsionadas. Señor Efromovich, usted ha mencionado en varias ocasiones que esto es una cortina de humo y que es una fantasía que se han inventado. ¿Quiénes y cuál es el objetivo de inventarse algo así cuando el Ministerio Público Federal de Brasil se ha dedicado incansablemente a destapar casos de corrupción muy importantes en el país? ¿Por qué el suyo es diferente y por qué habrían de hacer o de inventarse esta fantasía con usted? Yo voy a especular, obviamente que no tengo una pelota de cristal, pero yo puedo, en función de lo que leí ayer, puedo atreverme a decirle con gran probabilidad lo que puede ser. Primero, ustedes no se olviden que esto pasó, el contrato pasó en 2007, ¿ok? El contrato fue firmado en 2007, ¿no? Y tentaron insinuar que había alguna ligación, y todos los juzgados de todos los implicados en Petrobras, inclusive todos los que estaban implicados en Transpetro, que es este caso, ya fueron inclusive juzgados, los culpados condenados, ¿no? Eso ya estaba un caso prácticamente muerto. Tentaron implicarme solo por los medios. Julio se acuerda muy bien que salía prensa para contar esta misma historia. Pero ¿qué pasa? Hace 5 años atrás nosotros entramos con una demanda contra Transpetro exactamente relacionada a estos contratos, ¿no? Y como entramos en una demanda y estamos muy bien posicionados para ganarla, ¿no? ¿Y qué pasó? El juez nombró
peritos, expertos judiciales nombrados por el juez, porque nosotros estábamos demandando que nos paguen. Hoy serían casi aproximadamente 100 millones de dólares, ¿no? Que no nos querían pagar exactamente por la discriminación que todo el sistema Petrobras nos estaba haciendo, por la discriminación que la propia Transpetro nos estaba haciendo porque nosotros no pagamos propina. Entramos con una demanda que no nos dejaron terminar los contratos y no nos estaban pagando lo que entendíamos que teníamos, que nos debían por el realineamiento económico financiero. La estamos ganando con 2 expertos judiciales porque ellos no aceptaron la opinión de uno, cambiaron sus abogados, nombraron, pidieron al juez para nombrar otro experto, el juez nombró otro experto, llegó prácticamente al mismo número que el primer experto. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Me atrevo a decir eso porque cuando ayer tuve acceso a la investigación y lo que la fiscalía alega para que la jueza expidiera el mandato de que nos quedáramos en la casa hasta que analicen los documentos, hay muchos pedazos de ese documento que son la defensa de Transpetro en este pleito que tenemos nosotros, y mi impresión es que el único objetivo que tienen es presionar al juicio de Río de Janeiro para que no ganemos la demanda y para que no tengan que pagar lo que realmente nos deben y el daño que nos han causado por toda esa discriminación. Señor Efremovich, estas investigaciones vienen de tiempo atrás. De hecho, Delcidio Amaral fue director de Petrobras en 1999 a 2001 y tiempo después fue detenido por intentar obstruir la investigación Lavallato en la que él se encontraba involucrado. Él en sus declaraciones en el 2016 lo menciona a usted y a su empresa marítima. ¿Cuál era su relación con Delcidio Amaral? Ninguna. Delcidio Amaral era director en Petrobras. En la época nosotros construimos las mayores plataformas cuando se seguía la ley 866. A partir de ahí nos comenzaron, cuando eliminaron la ley 866 y comenzaron a invitar a la gente a quien ellos querían y que hacía parte de esta organización de corrupción, y no nos invitaron más. Nosotros inclusive demandamos a Petrobras. Pero le hago una pregunta a usted y para que aclare a los oyentes. Cuando usted habla que Delcidio Amaral mencionó, ¿por qué no me aclara a mí y a los oyentes qué es lo que él mencionó? Porque a mí no me consta que él tenga mencionado algún tipo de corrupción o algún tipo de relación de orden ilegal o inmoral con él. Entonces, ¿por qué no aclara eso, ya que usted fue a buscar esa información? De la información entera, por favor. Sí, claro, decía exactamente que la empresa Petrobras le había dado unos consorcios, le había dado a la empresa marítima, a su empresa, unas licitaciones y que su empresa no tenía la capacidad para hacer estos consorcios, para hacer lo que se le estaba adjudicando. De hecho, dice además que esto no salió bien y que pues no tenían por qué Petrobras haberle dado a Marítima estos contratos. Primero, no me consta que Delcidio Amaral hubiera dicho eso. Le recomiendo que por favor verifique, porque hubo gente que dijo eso, principalmente la imprensa, no Delcidio Amaral. Entonces yo le recomendaría que por favor chequea sus fuentes, porque usted aparentemente 99% de probabilidad que está equivocada. En segundo lugar, cuando la imprensa dijo eso en esa época, nosotros ganábamos ciertas licitaciones en licitaciones públicas. Y si usted busca la información correctamente, que le recomiendo hacerlo, ¿no? Mayoría de esas licitaciones que nosotros hemos ganado, no teníamos condiciones. ¿Sabe por qué? Porque éramos socios de pequeñas empresas como Halliburton, AT&T, el gobierno de España, ¿no? Pride International, ¿no? Todas esas licitaciones
nosotros las ganamos en consorcios con empresas gigantescas. Entonces, con todo respeto y cariño, yo le pediría, y yo estoy dispuesto, si quiere, hasta para su información, para que cuando usted haga estas afirmaciones tenga la información correcta, que busquen bien la información, o si no, con mucho gusto se lo mando, porque eso es público y está documentado. Inclusive, en el proceso licitatorio, dicen quién son los consorcios que Marítima conformaba. Existe más todavía. Otro socio que era socio del astillero se llama Jurong Shipyard, que es uno de los mayores astilleros de Singapur, ¿no? Cuyo propietario es el gobierno de Singapur. Sí. Entonces, sí. Eso está documentado. Insisto, Camila, busque sus informaciones. Sí, porque si no... Señor Efromovich, yo quisiera preguntarle a usted sobre una cuenta en el banco HSBC en Suiza, o de Suiza, porque según estoy viendo yo aquí en algunos apartes de la deposición hecha ante la justicia brasilera por uno de los involucrados en este caso, hablan de traslado de dineros a una cuenta del banco HSBC, una cuenta a la que usted tendría acceso, pero que también estaría vinculada con una firma con la cual usted tiene alguna relación, HR Financial Services, y que podría haber servido para manejar dineros relacionados con el caso que hoy nos ocupa. ¿Cuál es la realidad sobre esa cuenta del HSBC en donde también habrían tenido participación otros de los implicados en el caso, como por ejemplo el señor Expedito? Julio, el señor Expedito es el señor que manejaba el fondo inglés, ¿ya? Nosotros no tenemos absolutamente nada a ver con la cuenta HSBC. Eso es una cuenta de ellos. El contrato de opción de inversión con HR Financial Services, que es una empresa nuestra muy antigua, prevía donde se pagarían los fondos resultantes de ese contrato. Y simplemente, y ese contrato está en el mismo proceso que usted leyó, hay una copia de ese contrato. Entonces, si lo lee con cuidado, usted va a ver que yo hago un negocio con usted y que no tiene nada, y que fue 3 años después de los contratos que se firmó el primer contrato con Transpetro. Hago un negocio con usted donde usted me dice, mi banco es este, usted me paga ahí, yo le digo, mi banco es este, usted me paga aquí. Y con una empresa que no tiene nada que ver con Brasil, con un fondo inglés, ¿no? Simplemente fue eso, no tengo nada que ver con la cuenta. Y solo supe que esa cuenta existe ahora porque la leí, porque en la época, quien hizo eso y los pagamentos fue el departamento financiero de la empresa que es del grupo, que es HR Services, una transacción totalmente normal. Y Julio, muchas gracias por su afirmación, porque está ahí exactamente. La gente agarra pedazos, sí, y con eso construye una fantasía. Pero es que yo quiero leerle otro de los pedazos, porque es que aquí tengo yo la transcripción de esa deposición entregada ante la justicia. Hablan de un apartamento que tiene un valor aproximado en Sao Paulo de 2 millones de reales. Y que este apartamento... un apartamento en Sao Paulo que habría servido también como parte del pago del manejo de dineros dentro de esa ganancia variable que se ofrecía en medio del contrato. ¿Ese apartamento existe o no existe? No sé de lo que me está hablando, Julio. Inclusive yo leí los documentos, yo no vi eso. Debe ser una parte diferente de la confesión de ellos sobre otras empresas. Mire, le leo. Esa ganancia variable oscilaba del 2 al 20% del valor de la empresa PetroSynergy, por medio de la adquisición de un apartamento en Sao Paulo de un valor aproximado de 2 millones de reales, siendo que la mitad del apartamento estaba a nombre del deponente, quien está entregando la información, pero había un acuerdo para que en cualquier momento Expedito pudiera solicitarle que el apartamento se le entregara. Así que, pues por eso le pregunto, ¿existe o no existe este apartamento? No tengo, lamento Julio, no tengo idea y yo no sé el tramo, porque esa delación, tenga cuidado, Expedito, Julio, porque esa delación
ella habla sobre todas las empresas, las grandes empresas que fueron involucradas, Odebrecht, Queiroz Galón, todas esas empresas ahí. Entonces, yo no tengo conocimiento, y obviamente que no leí toda la delación, yo leí solo lo que está en la investigación de nuestro proceso, que hoy día ustedes pueden tener acceso. Pero yo nunca escuché hablar de este apartamento, ni sé de lo que se trata, no tengo idea de lo que me está diciendo. Señor Efromovich, gracias por atendernos y estaremos pendientes de la decisión que tome la justicia en Brasil sobre su caso. Le deseo muchas pues, gracias, una muchas feliz gracias, mañana. Julio. Oiga, Julio, que abran los aeropuertos, tengo que volver a mi tierra, que abran los aeropuertos, por favor, que no maten a la gente de hambre. Sí, señor. Claro que usted tiene que arreglar allá primero este chicharrón, ¿no? Este chicharrón se arregla solo por sí solo, la verdad siempre prevalece, Julio. Bueno, mucha suerte, señor Efromovich, y muchas gracias. Ya regresamos, es la W desde Sao Paulo.